Bueno, entonces hoy vamos a ver un nuevo capítulo que lleva por título Trabajo, Energía y Conservación de la Energía. Es un capítulo muy diferente a todos los que hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, en este capítulo vamos a definir dos conceptos que son muy importantes, que reciben el nombre de trabajo y energía, ¿ya? Estos dos conceptos nosotros los utilizamos en la física para estudiar el movimiento de un cuerpo cuando sobre él actúan fuerzas que no son constantes, ¿ya? Si una fuerza no es constante, no podemos aplicar la segunda ley de Newton tal como lo hemos visto. ¿Por qué? Porque si la fuerza varía, la aceleración también varía y por lo tanto tampoco podemos utilizar las ecuaciones de cinemática. Entonces, cuando tenemos un problema en el cual la fuerza varía, ya sea en magnitud y en dirección, se debe usar el cálculo integral para resolver el problema o para resolver la segunda ley de Newton, ¿ya? Sin embargo, nosotros en este capítulo vamos a ver otros métodos utilizando los conceptos de trabajo y energía, de tal manera que utilicemos en el menor grado posible el cálculo integral, ¿ya? Como ejemplos de fuerzas variables tenemos la fuerza gravitacional o el peso de los cuerpos, y tenemos las fuerzas elásticas que aparecen en los resortes, en los muelles, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a definir los conceptos de trabajo y energía, ¿ya? Entonces vamos a ver en primer lugar el concepto de trabajo. Si nosotros queremos cambiar de posición a un cuerpo, si nosotros queremos comprimir o estirar un resorte, o si queremos levantar un objeto, necesariamente se tiene que realizar un trabajo, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros, siempre que tengamos que vencer una fuerza o vencer una resistencia o vencer una oposición, siempre tenemos que hacer un trabajo. Ahora, el trabajo está ligado con el desplazamiento. Por lo tanto, solo habrá trabajo sobre un cuerpo si es que el cuerpo se desplaza a lo largo de la misma línea de acción que está actuando una fuerza, sin importar el sentido, pero tiene que estar la fuerza sobre la misma línea de acción del desplazamiento. Lo vamos a definir más adelante. En cuanto al concepto de energía, la energía representa la capacidad que tiene un cuerpo de realizar trabajo. ¿Qué significa esto? Que los cuerpos tienen energía almacenada en su interior. Un sistema tiene energía almacenada. Entonces, mientras mayor sea la energía que posee ese cuerpo, mayor va a ser la capacidad de realizar un trabajo, ¿ya? Ahora, en este capítulo vamos a ver el trabajo que realizan fuerzas constantes y el trabajo que realizan fuerzas variables. Vamos a ver en primer lugar el trabajo realizado por una fuerza constante, ¿ya? Entonces, si sobre un cuerpo actúa una fuerza constante F y le produce un desplazamiento D sobre una línea recta, y si la fuerza tiene la misma dirección o se encuentra sobre la misma línea de acción del desplazamiento, entonces el trabajo que realiza esa fuerza se define por esta ecuación, donde nosotros vamos a utilizar W para representar al trabajo, F para la fuerza y D para el desplazamiento. Entonces, en esta figura, fíjense, esta caja se mueve en línea horizontal hacia la derecha, pero el desplazamiento también es hacia la derecha. Es decir, como los dos son vectores, la fuerza y el desplazamiento son vectores. Entonces, si la fuerza y el desplazamiento se encuentran sobre la misma línea de acción y tienen el mismo sentido, entonces el trabajo se define directamente como la fuerza por la distancia o la fuerza por el desplazamiento. Si la fuerza constante forma un ángulo tita con la horizontal o con el vector desplazamiento, vamos a recordar que aquí estamos hablando de un vector desplazamiento que lo hemos definido nosotros ya en el capítulo de vectores, ¿ya?
Entonces, si la fuerza constante forma un ángulo con la horizontal o con el vector desplazamiento, como se muestra aquí en la figura, fíjense, es una caja que se mueve hacia la izquierda bajo la acción de esa fuerza constante que forma un ángulo tita con el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es la línea horizontal, ¿no ve? Que también a veces lo representamos con el eje X. Entonces, la componente de esta fuerza en la dirección del desplazamiento va a ser F coseno de tita. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza F, si es que se produce este desplazamiento D, se define como el producto escalar de dos vectores, ¿ya? El producto escalar del vector fuerza y el vector desplazamiento. Si ustedes recuerdan, nosotros en el capítulo 2 habíamos definido al producto escalar de dos vectores y nos daba como resultado otro escalar. Entonces, el trabajo es una magnitud física escalar que resulta del producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento. También recuerden que hemos utilizado el punto para el vector, perdón, el punto para el producto escalar. Entonces, el trabajo es igual a F punto D, pero lo habíamos definido como la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo tita que forma F y D. Y en este caso, fíjense, tita es el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento, ¿ya? Entonces, para nosotros, el trabajo es una magnitud escalar que viene definida por el producto escalar de dos vectores, ¿ya? Si nosotros hacemos la gráfica de la fuerza en función del desplazamiento o en función de X, ¿ya? En este caso, bueno, siempre en el eje vertical estamos representando la fuerza y en el eje horizontal el desplazamiento, que en este caso está representado por X, ¿ya? Entonces, como la fuerza es constante, va a ser una línea recta paralela al eje X. Entonces, si nosotros efectuamos un trabajo desde X1 hasta X2, es decir, un desplazamiento que va desde un valor de X1 a un valor de X2, entonces el trabajo se define o se calcula o se determina con el área debajo de esta gráfica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la línea horizontal de la fuerza, ¿ya? Y tenemos aquí el valor de X1 y aquí el valor de X2. Entonces, si trazamos nosotros aquí una vertical desde X1 que corta aquí con F y otra vertical de X2 que corta aquí con F, se forma aquí un rectángulo o un cuadrado. Puede ser un rectángulo o puede ser un cuadrado, ¿ya? Entonces, el área, si nosotros calculamos el área de toda esta figura, en este caso el área de este cuadrado, va a ser igual al trabajo que realiza la fuerza. ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado o de un rectángulo? Multiplicando la base por la altura. Entonces, aquí la base es x2 menos x1, esta distancia. Y la altura es la fuerza Fx. Entonces, si multiplicamos x2 menos x1 por fx, lo que estamos calculando es el área. Pero fx por x2 menos x1 también es el trabajo. Por lo tanto, la gráfica, ¿ya? La gráfica debajo de una curva de la fuerza en función de x siempre nos da el trabajo. Ahora, como hemos visto aquí anteriormente, el trabajo prácticamente, ¿ya?, depende o está en función del coseno de este ángulo tita, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo puede ser positivo, negativo o nulo. ¿Cuándo vamos a tener un trabajo positivo? ¿Ya? Vamos a tener un trabajo positivo cuando la fuerza y el vector desplazamiento tengan la misma dirección y sentido. ¿Por qué? Porque en este caso el ángulo tita va a ser igual a 0 grados, es decir, el ángulo que forma la fuerza con el vector desplazamiento va a ser de 0 grados, ¿ya? Y el coseno de 0 es 1.
Por lo tanto, el trabajo va a ser simplemente F por D, ¿ya? Entonces, cuando el vector fuerza y el vector desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, entonces el trabajo es directamente igual a F por D. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 0, es 1. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un trabajo negativo? ¿Ya? Cuando la fuerza tenga sentido opuesto a la dirección del desplazamiento. Por ejemplo, fíjense, este bloque se está desplazando hacia la derecha. Entonces, el vector desplazamiento tiene sentido hacia la derecha, pero la fuerza está actuando hacia la izquierda. Entonces, en este caso, el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento es 180 grados. Y el coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo igual a menos F por D. ¿Cuándo tendremos un trabajo nulo o cuándo el trabajo será cero? ¿Ya? Cuando la fuerza forma un ángulo de 90 grados con el vector desplazamiento, el trabajo es cero. Entonces, las fuerzas normales, el peso, no hacen ningún trabajo. ¿Por qué? Porque son fuerzas perpendiculares al vector desplazamiento. Fíjense, el bloque se desplaza hacia la derecha sobre una superficie horizontal. El vector desplazamiento es horizontal y tiene sentido a la derecha. Cambia aquí la fuerza que actúa sobre el bloque es perpendicular y tiene sentido hacia arriba. Entonces el ángulo que forma F con D es 90 grados. Como el coseno de 90 es 0, entonces las fuerzas perpendiculares no efectúan ningún trabajo. En cuanto a las unidades del trabajo en el sistema internacional o en el MKS, la fuerza lo medimos en newtons, la distancia en newtons. El newton por metro recibe el nombre de Julio. Es una unidad de trabajo o de energía que lo vamos a representar con la letra J. En el CGS la fuerza se expresa en dinas, el desplazamiento, la distancia en centímetros, por lo tanto la unidad del trabajo es el ergio. Y en el sistema inglés o británico, la fuerza en libras fuerza, el desplazamiento en pie. Entonces la unidad de trabajo es la libra fuerza por pie. Vamos a ver ahora el trabajo realizado por una fuerza variable. En muchas aplicaciones o en muchos problemas de nuestra vida real, el trabajo lo realiza una fuerza que varía en magnitud o dirección. La fuerza puede variar solamente en dirección, solamente en magnitud, o puede variar al mismo tiempo en magnitud o dirección durante el desplazamiento del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros estiramos lentamente un resorte, la fuerza que utilizamos para estirar ese resorte aumenta gradualmente a medida que el resorte se alarga. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero estirar una mayor longitud del resorte, tengo que ir aumentando la fuerza. Mientras más estire el resorte, mayor tiene que ser la fuerza. Entonces, para estirar un resorte se requiere una fuerza variable, no una fuerza constante, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo. El auto que se mueve bajo la acción de una fuerza sobre una línea horizontal, ¿ya? En este caso, vamos a considerar nosotros que este auto se está moviendo de izquierda a derecha sobre una línea horizontal. Y vamos a considerar que para que se mueva este auto, necesariamente tiene que actuar una fuerza. Y esa fuerza tiene que ir aumentando si nosotros queremos que el auto avance una distancia mayor. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos una fuerza F1, el auto se encuentra a una distancia X1 del origen. Si yo quiero que se encuentre a una distancia X2, tengo que aumentar el valor de la fuerza a un valor F2. Fíjense en la longitud de esta flecha que me representa F2,
es mayor que la flechita pequeña que me representa F1. Entonces, ¿qué significa? Mientras yo tengo que aumentar la distancia recorrida, también tengo que aumentar la fuerza. Por lo tanto, aquí se trata de una fuerza variable. Ahora, cuando hablamos de una fuerza variable, la fuerza puede aumentar de valor o puede disminuir de valor. Supongamos que tenemos nosotros una fuerza variable que aumenta y luego disminuye. Y esa fuerza yo lo represento en esta gráfica. Esta gráfica es Fx. ¿Por qué? Porque la fuerza actúa en la dirección X, ¿ya? Por eso colocamos Fx. Entonces, la gráfica de una fuerza que actúa en la dirección X versus el desplazamiento X. Entonces, la fuerza está representada por esta curva amarilla, fíjense. Entonces, desde F1 hasta F4 aumenta el valor, fíjense. Entonces, va aumentando, no ve el valor. De F4 hasta F6 permanece prácticamente constante, pero desde el valor de F6 hasta F9 disminuye el valor, ¿ya? Y de F9 a F10 otra vez permanece constante. Pero la fuerza varía desde un valor F1 hasta un valor de F10. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica desde un valor 1 hasta un valor 10, entonces aquí trazo una línea y aquí donde está F10 trazo yo otra línea vertical. Entonces, toda esta área que está aquí, esta área verde, ¿ya? Va a ser igual al trabajo que hace la fuerza variable. Pero como esta no es una figura conocida, no es un cuadrado, no es un rectángulo, yo no tengo fórmula para calcular el área, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo aproximar el cálculo del área trazando rectángulos de un espesor de delta X. Entonces, bien, este es un espesor delta X, entonces trazo una vertical hacia arriba, otra vez delta X, otra vertical, delta X, y de esa forma, bien, tengo 9 valores de delta X. Pero ¿qué representa el delta X? Representa el ancho de cada uno de estos rectángulos. Y la altura de cada rectángulo será igual a F1, F2, F3, F4, ¿no ve? Entonces, yo quiero calcular el área total de esta gráfica, tendría que calcular el área de cada rectángulo y sumarlo. Entonces, la suma de las áreas de todos los rectángulos va a ser igual al área total. Y por lo tanto, esa área total va a ser igual al trabajo que hace la fuerza variable. Sin embargo, fíjense, este cálculo del área no va a ser muy preciso. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta estos triángulos que quedan aquí arriba, ¿ya? Entonces, hay unos triángulos que no los estoy tomando en cuenta. Entonces, el cálculo de mi área no va a tener un valor exacto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Tendría que dividir en rectángulos de menor, base, es decir, de menor desplazamiento o de menor longitud. Entonces, cada vez este valor de delta X tendría que ir disminuyendo, ¿ya? ¿Para qué? Para que los triangulitos sean más delgaditos, perdón, para que los rectangulitos sean más delgaditos y no tenga que despreciar aquí en la parte superior de la curva, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos eso, el área de cada rectángulo será igual a su base, que es delta X por su altura, que en este caso, digamos, para el primer triángulo la altura es igual a F1, ¿no? El área para el segundo rectángulo será delta X por su altura F2. El otra área del tercer rectángulo será delta X por F3. Entonces, de esa forma podemos aproximar nosotros el cálculo del área y una vez de que tenemos todas las áreas de los rectángulos, diremos que el área total, que será igual al trabajo, será igual a F1 por delta X más F2 por delta X más F3 por delta X más Fn por delta X, ¿ya? Pero para tener un cálculo bastante aproximado, tendríamos que dividir en 1000, en 2000 rectángulos. Es decir, que este valor de delta X cada vez tenemos que hacerlo más pequeño. Pero en ese caso, lo que hacemos nosotros es aplicar el cálculo integral. ¿Por qué?
cuando el número de segmentos se hace muy pequeñito, es decir, cuando el número de rectángulos se hace tan pequeño, entonces el tamaño de cada uno de, cuando el número de segmentos se hace muy grande, es decir, cuando el número de los rectángulos es muy grande, significa que cada rectángulo se convierte en un límite prácticamente. Es decir, el valor de delta X de cada rectángulo va a ir disminuyendo, que se va a ir acercando a cero, ¿ya? Entonces, ese valor delta X cada vez va a ser más pequeñito y se va a acercar a cero. Entonces, cuando eso ocurra, lo mejor es utilizar el cálculo integral. ¿Por qué? Porque cuando el valor de delta X se acerca a cero, nosotros, de acuerdo al cálculo integral, estamos llegando al límite de ese valor. Y cuando llegamos al límite de ese valor, entonces conviene mejor trabajar con el cálculo integral. Entonces, es así que para calcular el área debajo de esta curva, necesariamente tenemos que aplicar el cálculo integral. Es decir, tenemos que integrar nosotros una función, ¿ya? Entonces, en este caso, el trabajo que es igual al área bajo la curva va a ser igual a la integral. Este signo recibe el nombre de integral. Considero que todavía no están viendo ustedes integrales, deben seguir en derivadas. Pero al terminar el semestre van a ver integrales. Y van a ver de que resolver una integral no resulta muy difícil, ¿ya? Aunque hay, desde luego, integrales complicadas, pero las integrales que nosotros vemos aquí en física, en esta parte, sobre todo en física 1, no son integrales difíciles, ¿ya? Entonces, definimos al trabajo como la integral de f por dx, donde f es la fuerza y dx recibe el nombre de diferencial de x. Es una cantidad pequeña infinitesimal. Entonces, integramos desde un valor de x1 a un valor de x2. La integral se representa por esta s alargada, es como una s alargada. Entonces, x1 recibe el nombre del límite inferior y x2 recibe el nombre del límite superior. Aquí analizando en la gráfica, el valor de x1 tendría que estar aquí en la izquierda y el valor de x2 aquí en la derecha. Entonces, la fuerza actúa desde un valor x1 hasta un valor de x2. Por eso tenemos que integrar desde el valor de x1 al valor de x2, ¿ya? Entonces, esta ecuación 6,5 lo utilizamos cuando solamente la fuerza varía en magnitud. Pero si la fuerza varía en magnitud y en dirección, entonces tenemos que trabajar con la componente de la fuerza en la dirección X, que será igual a F coseno de tita. Entonces, esta última ecuación lo vamos a utilizar nosotros cuando la fuerza varíe tanto en magnitud como en dirección, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora la relación que existe entre el trabajo y la energía cinética, ¿ya? Vamos a ver nosotros en este punto de que existe una relación entre estas dos magnitudes que estamos definiendo en este tema, que son el trabajo y la energía cinética. Bueno, el trabajo realizado por una fuerza externa se relaciona con la variación de la velocidad de un cuerpo. Entonces, para ver la relación que hay entre el trabajo y la energía cinética, vamos a considerar el movimiento del cuerpo que se muestra aquí en la figura. Entonces, vamos a considerar un cuerpo de masa M que se mueve de izquierda a derecha bajo la acción de una fuerza resultante F, ¿ya? Esta fuerza F es una fuerza resultante, que en este caso para nosotros va a ser una fuerza constante, ¿ya? Entonces, este bloque de masa M se mueve en forma horizontal hacia la derecha bajo la acción de una fuerza constante F.
una fuerza resultante constante F. Si la fuerza resultante es constante, la aceleración resultante también va a ser constante. Por lo tanto, vamos a tener un movimiento uniformemente acelerado, si es que la aceleración es constante. ¿Y qué significa eso? Que si un cuerpo se desplaza a una distancia d, su velocidad va a ir aumentando, ¿ya? Entonces, en este caso, la velocidad aumenta desde un valor V1 hasta un valor de V2. Para nosotros, el subíndice 1 representa el estado inicial y el subíndice 2 el estado final, ¿ya? Muy bien. Entonces, si este bloque se mueve bajo la acción de una fuerza resultante constante o una aceleración resultante constante, entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton, tal como hemos visto en el capítulo 5, fuerza igual a masa por aceleración, o también podemos aplicar las ecuaciones de cinemática que hemos visto para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ven? Y si nosotros utilizamos una de las tres ecuaciones de cinemática que hemos visto en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso yo voy a utilizar esta ecuación que me decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento o por la distancia. Entonces, de esta segunda ecuación nosotros despejamos la aceleración y será igual a V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado sobre 2D. Y lo vamos a sustituir aquí en la segunda ley de Newton. Por lo tanto, la segunda ley de Newton va a quedar como F igual a masa, abrimos un paréntesis, velocidad 2 al cuadrado menos V sub 1 al cuadrado sobre 2D. Recordando que la fuerza es una fuerza resultante constante. Si nosotros ahora bien D lo llevamos a multiplicar aquí al lado izquierdo, nos va a quedar F por D. Dejamos el 2 aquí en el denominador y separamos en dos paréntesis multiplicando la masa a cada uno de ellos. Entonces nos va a quedar F por D igual a 1 medio mv2 al cuadrado menos 1 medio mv1 al cuadrado. Entonces definimos ahora a la energía cinética, ¿ya?, como el producto de la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2. ¿Ya? Entonces, la energía cinética que adquiere un cuerpo que está en movimiento es igual a 1 medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Ahora, como en esta ecuación 6,9 tenemos nosotros en el lado derecho dos términos, un término que es 1 medio V2 al cuadrado y el otro término 1 medio MV1 al cuadrado. Entonces, el primer término del lado derecho representa la energía cinética final. ¿Por qué? Porque hemos dicho para nosotros que el subíndice 1 es el estado inicial y el subíndice 2 el estado final. Entonces, 1 medio mv2 al cuadrado representa la energía cinética final y 1 medio mv1 al cuadrado representa la energía cinética inicial. Y el producto de F por D representa el trabajo realizado por la fuerza resultante. ¿Ya? El trabajo realizado por la fuerza resultante. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros expresamos el teorema trabajo-energía. ¿Qué nos dice el teorema trabajo-energía? Nos dice que el trabajo de la fuerza externa resultante, que es igual a F por D, que actúa sobre un cuerpo, será igual al cambio o variación de la energía cinética. Entonces, ¿por qué decimos cambio o variación de la energía cinética? Porque en el lado derecho nosotros tenemos la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, la diferencia entre la energía cinética final y la energía cinética inicial representa el cambio o variación de la energía cinética. ¿Ya? Hay que tener bien presente que en estas ecuaciones el trabajo siempre es el trabajo de la fuerza resultante. ¿Ya?
y el trabajo de la fuerza resultante viene a ser igual a la suma vectorial de todos los trabajos, de todas las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo. ¿Ya? Como el trabajo es igual al cambio y variación de la energía cinética, entonces las unidades del trabajo y de la energía son las mismas. Si nosotros expresamos el trabajo en julios, la energía cinética también lo podemos expresar en julios, ¿ya? Vamos a ver ahora otro tipo de energía que recibe el nombre de energía potencial gravitacional. Ahora vamos a ver. Cuando una fuerza gravitacional actúa sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento o un movimiento, la fuerza gravitacional realiza un trabajo sobre el cuerpo. Y vamos a ver que ese trabajo está expresado solamente en función de la posición inicial y de la posición final. Cuando hablamos de fuerza gravitacional, nos estamos refiriendo al peso, ¿ya? El peso de los cuerpos es la fuerza gravitacional, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo que hace el peso de un cuerpo depende solamente de la posición inicial y de la posición final, ¿ya? De la posición inicial y de la posición final. Consideremos el siguiente ejemplo, ¿ya? Nosotros, bueno, cuando nosotros definimos la energía potencial gravitacional, siempre tenemos que tener un nivel de referencia. En este caso, fíjense, mi nivel de referencia es la superficie horizontal, el piso o el suelo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a considerar que tenemos un cuerpo que se encuentra a una altura y⁻₁ de nuestro nivel de referencia. Y que si nosotros queremos llevarlo, este cuerpo, hasta una altura y2. Entonces, si nosotros queremos levantar verticalmente este cuerpo desde una altura y1 hasta una altura y2, tenemos que efectuar un trabajo. Y en este caso, fíjense, estoy representando yo sobre este cuerpo dos fuerzas. Es decir, cuando el cuerpo se encuentra a una altura y, fíjense, cuando el cuerpo se encuentra a una altura y, yo estoy representando aquí dos fuerzas, fíjense, una fuerza P y otra fuerza W. W es la fuerza gravitacional, que es el peso del cuerpo y siempre actúa hacia abajo. Si yo elevo un cuerpo o bajo un cuerpo, siempre el peso actúa hacia abajo. Entonces, fíjense, en este caso, si yo el bloque lo estoy elevando verticalmente, entonces el vector de desplazamiento está aquí en el eje Y, hacia arriba. Pero la fuerza gravitacional actúa hacia abajo. Entonces, en este caso, el ángulo que forma el vector peso o fuerza gravitacional con el vector desplazamiento, que es hacia arriba, va a ser de 180 grados. Como el coseno de 180 grados es -1, entonces el trabajo que hace una fuerza gravitacional siempre es negativo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, el trabajo que hace el peso o la fuerza gravitacional. Ahora, P para nosotros es una fuerza resultante que tiene sentido hacia arriba. Esta fuerza P resultante es la que está elevando al cuerpo hacia arriba, que necesariamente tendrá que ser igual o mayor que W para que el cuerpo pueda subir, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos desplazar este cuerpo desde una altura Y1 hasta una altura Y2, tendremos que multiplicar la fuerza gravitacional, que es el peso, por Y2 menos Y1. Pero lo colocamos aquí el signo menos porque este trabajo va a ser negativo. Ahora, también sabemos que el peso de un cuerpo es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, colocamos en vez de W, mg. Piensen que no vamos a confundir, W mayúscula es para el trabajo gravitacional y esta W minúscula para representar el peso, que es mg. Entonces, si nosotros hacemos desaparecer el paréntesis, ¿ya?, vamos a tener menos mgy2 menos mgy1.
Es decir, dentro de este paréntesis tenemos dos términos que resultan de multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad y por la posición Y. Y es la posición, ¿por qué? Porque es la altura desde nuestro nivel de referencia, Y2 y Y1, como así también Y. ¿Ya? Entonces, el producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la posición Y recibe el nombre de energía potencial gravitacional. Entonces, el término mgY2 será la energía potencial gravitacional final y el término mgY1 será igual a la energía potencial gravitacional inicial. ¿Ya? Muy bien, entonces el trabajo que hace la fuerza gravitacional, que no es nada más que el peso, es igual a menos, ¿ya? mgY2 menos mgY1, menos la energía potencial gravitacional, menos la energía potencial gravitacional inicial. Es decir, el cambio, variación de la energía potencial gravitacional. ¿Ya? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional durante el desplazamiento desde Y1 hasta Y2 es igual al cambio o variación de la energía potencial gravitacional. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula el trabajo que hace la fuerza P. ¿Ya? El trabajo que realiza la fuerza P lo vamos a representar con W'. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos aplicar el teorema del trabajo y energía, tenemos que sumar todos los trabajos de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces, el trabajo total sobre este cuerpo será igual al trabajo que hace el peso o la fuerza gravitacional, que acabamos de ver que está dado con esta ecuación, más el trabajo que hace la fuerza P, que lo estamos representando con W'. Entonces, trabajo total para nosotros es igual al trabajo que hace la fuerza resultante. Y de acuerdo al teorema de trabajo y energía, este trabajo total o trabajo que hace la fuerza resultante es igual a ¿qué? Al cambio o variación de la energía cinética. Bueno, no les pido que se me concentre mucho, digamos, en las ecuaciones, porque este es un análisis, digamos, matemático, un análisis, digamos, deductivo de las ecuaciones. Si ustedes realmente quieren comprender el fondo de las ecuaciones, de dónde sale cada ecuación, entonces hay que estudiarle la teoría. En el texto está en forma detallada y yo les pido que estudien, ¿no? Entonces, cuando estudien el texto van a comprender de dónde sale cada una de las ecuaciones. Pero para la resolución de los problemas, a mí lo que más me interesa es que ustedes sepan aplicar los principios, los conceptos y también las ecuaciones, ¿ya? Entonces, el trabajo total, que es igual al trabajo que hace la fuerza P, más el trabajo que hace el peso, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, fíjense, estoy dejando yo el trabajo W', que es el trabajo que hace la fuerza P. Y el trabajo que hace la fuerza gravitacional está dado por esta expresión, ¿no? Por esta expresión, que yo lo estoy copiando directamente aquí. Y en el lado derecho, la energía cinética final es 1 medio mv2 al cuadrado, la energía cinética inicial 1 medio de mv1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ecuación despejamos W'. Entonces, W' es el trabajo que hace la fuerza P. Entonces, el trabajo que hace la fuerza P es igual al cambio variación de la energía cinética más el cambio variación de la energía potencial gravitacional. ¿Ya? Finalmente, yo en esta última ecuación estoy ordenando, ¿ya? Es decir, en un solo término voy a colocar la suma de la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final, menos, y aquí en este otro paréntesis, en este otro término, tengo la suma de la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial. ¿Ya? Ahora bien, la suma de la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final recibe el nombre de energía mecánica total final. La suma de la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial recibe el nombre de energía mecánica total inicial. ¿Ya? Ahora, en el caso particular en que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo
sea el peso, la fuerza gravitacional, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si aquí, en esta figura, si la única fuerza que actúa es W, es decir, no existe P0, entonces el único trabajo que hace va a ser el trabajo de la fuerza gravitacional, ¿ya? Entonces dice, en el caso especial en que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo sea la fuerza gravitacional W, el trabajo W' es cero o es nulo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no está actuando ninguna fuerza externa P. Entonces, si la única fuerza que actúa es el peso, la fuerza gravitacional, esta W' del lado izquierdo se hace cero, ¿ya? Y si nosotros hacemos cero aquí en el lado izquierdo, este término negativo puede pasar aquí al lado izquierdo, o este término quedarse en el lado derecho, también pasar al lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que un medio de mb2 al cuadrado más mgy2 va a ser igual a un medio de mb1 al cuadrado más mgy1. Pero como la suma de estos dos términos representa la energía mecánica total final y la energía mecánica total inicial, entonces esta última ecuación representa el principio de conservación de la energía mecánica, ¿ya? ¿Qué nos dice el principio de conservación? Que en ausencia de fuerzas externas y cuando la única fuerza que actúa sobre un cuerpo, sobre un sistema, es el peso, la fuerza gravitacional, entonces la energía se conserva. Es decir, que la energía total inicial es igual a la energía total final. Cuando hablamos de esta energía nos estamos refiriendo a la energía mecánica, ¿ya? Entonces, la energía mecánica total inicial va a ser igual a la energía mecánica total final. Este es un gran principio que lo vamos a aplicar ya en la resolución de los problemas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a quedar aquí y la próxima clase vamos a continuar de esta nueva energía que recibe el nombre de energía potencial elástica, ¿ya? Entonces aquí vamos a parar la grabación de la clase y vamos a activar su micrófono para que puedan hacer uso, ¿ya? Entonces aquí está.